los que lamentaron mi supuesta muerte. La muerta agradecida. El corazón, amigos, palpitante como otras veces en mi pecho siento, mas al oír vuestro piadoso acento, sobre las nubes me soñé un instante. Juzgué más claro el sol, menos distante, vi espíritus celestes en el viento y en la estrella que más resplandecía, vi confusa la imagen de María. Los colores, la luz, aire, el ruido, todo más bello que en la tierra era, y en aquel mundo con gloria verdadera le brillaban a mi espíritu embebido. Pero con el ser del alma tan querido, el cielo que de muertos nos espera, esa dicha medrosa rechazando, de mi ilusión me desperté temblando. Dios quiere que aún el día no ha llegado a mi vida en su plazo todavía. Resignación le falte al alma mía para dejar mi triste suelo amado. Amo a los corazones que me han dado pena, placer, tristezas, alegría. Amo al árbol, al río, a la pradera, y amo a mi dulce lira compañera. Vendrá colmado de dolor acaso el porvenir que mi existencia guarda, y de la muerte en su carrera tarda, tal vez acuse el perezoso paso, mas nunca Dios el sufrimiento escaso nos da, cuando el descanso nos retarda, y mi término corto o prolongado siempre estará por el bien señalado. Mas, en tanto que treguas a mi vida le place conceder al poderoso, escuchad de una muerta agradecida el acento que exhala cariñoso. Sabed que de una voz dulce y sentida, a mí llegando el eco generoso, vuestra memoria de amistad bendita deja en mi corazón con llanto escrita. Si sois seguidores recalcitrantes de mi canal, sabréis que estoy haciendo una serie de curiosidades sobre escritores, libros y literatura en general. Son como pequeñas perlitas curiosas y extrañas del mundo de la literatura. Es como si dijéramos la intrahistoria que no nos cuentan en el cole, el instituto y ni siquiera en la universidad cuando estudiamos esta materia. Son audios muy cortos, de menos de un minuto, con el que hago shorts en YouTube, ya que me ayuda con el algoritmo y a captar algún que otro despistado suscriptor que cae en mi abismo maléfico y perverso. Y como esta breve historia de esta autora tuvo bastante éxito, me puse a estudiar un poco la biografía de esta escritora y acabé prendada de este personaje tan interesante. Si hubiera sido inglesa o norteamericana, hubiera tenido varias películas y series de televisión seguro. Pues como veréis, estos poemas tan melancólicos, sobre todo el primero, en el que habla de su muerte, tendrá un enfoque que aclarará su significado. Así es que vamos a ver cómo fue la vida de esta insigne escritora. Victoria Carolina Coronado y Romero de Tejada nació el 12 de diciembre de 1820 en Almendralejo, España, y falleció el 15 de enero de 1911 en Lisboa. Reconocida como una de las grandes escritoras del romanticismo español, publicó su primer volumen de poesía en 1843, con una segunda edición en 1852,
que fue prologada por el célebre dramaturgo Juan Eugenio Ratzenberger. Carolina, hija de Nicolás Coronado y María Antonia Romero de Tejada, creció en una familia acomodada, pero con firmes convicciones progresistas, lo que provocó la persecución de su padre y abuelo. Desde muy joven, Carolina mostró una pasión innata por la literatura, comenzando a escribir poesía a la temprana edad de 9 años. Sus primeros versos, aunque a veces desordenados y plagados de errores, estaban llenos de un sentimiento profundo, influenciado por amores imposibles y su propia lucha con la catalepsia, una enfermedad que la hizo experimentar muertes temporales, alimentando su temor a ser enterrada viva. Pero de este tema ya hablaremos más adelante. En 1838, en plena guerra civil, Carolina demostró su espíritu revolucionario al bordar con entusiasmo una bandera para el batallón que defendía el trono de Isabel II. Este compromiso con las causas revolucionarias marcó su vida y su obra, incluyendo su participación en la Sociedad Abolicionista de Madrid junto a Concepción Arenal. Su residencia en Madrid se convirtió en un punto de encuentro para escritores progresistas y un refugio para los perseguidos. A pesar de la censura de la época, logró publicar en periódicos y revistas, ganándose un lugar destacado en la literatura española. Además, su compromiso con la lucha contra la esclavitud la llevó a escribir versos en apoyo a la abolición en Cuba, que provocaron un escándalo político en 1868. Con la llegada de las revoluciones, Carolina y su familia se trasladaron a un palacio en las afueras de Lisboa, donde pasó sus últimos años. Falleció en 1911 y su legado, incluyendo sus escritos y pertenencias, fue heredado por la familia Torres Cabrera. Carolina Coronado fue una figura emblemática del romanticismo, cuya vida y obra reflejan la dualidad de una mujer que, a pesar de su fragilidad física, demostró una gran fortaleza y determinación en un mundo que no estaba preparado para ella. Bien, hasta aquí parece una biografía muy formal, casi aséptica, pero vamos a las peculiaridades más oscuras e interesantes de esta escritora. Por lo visto, era capaz de ver fantasmas. De hecho, de vez en cuando se le aparecía el espíritu de su padre, y cada vez que esto ocurría, lógicamente, entraba en pánico. En una ocasión, se desmayó varias veces en la iglesia, porque vio el fantasma de su padre parado frente al altar. El embajador americano en España, Carl Schurz, la vio una noche en camisón corriendo con una vela en la mano, con los ojos desorbitados y la expresión aterrada, porque aseguraba que cuando entró en la habitación de sus hijas, el fantasma de su padre, que estaba parado cerca de la puerta, intentó agarrarla de las mangas. Ya estaba predestinada para las desgracias más macabras y lúgubres, ya que en 1844, ella solo tenía 21 años, se publicó y difundió la noticia por error de su falsa muerte. Los diarios salieron de las prensas con orlas negras y los escritores más ilustres dedicaron a la joven poetisa emotivas palabras de elogio. Pero no estaba muerta, sino que era cataléptica y tras despertar escribió el poema Dos muertes en una vida, para que se publicara tras su verdadero fallecimiento.
Yo he intentado buscar este poema y no he conseguido encontrarlo por ninguna parte. A ver si vosotros tenéis más suerte. En el amor fue tremendamente pasional, como buena romántica que era. Se enamoró perdidamente de Horacio Perry, un embajador americano al que convenció, entre comillas, cuando estaba a punto de partir a su tierra, porque fingió que se moría si la dejaba. Él lo contaba así a sus hermanas. Yo la amaba, pero me resistía. Me puse en pie para irme. Su corazón se paró. No se desmayó, sino que su corazón se paró de repente, instantánea, enteramente. Yacía muerta delante de mí, pero no 1 minuto, 2, no sé, me pareció 1 año. De pronto, como si su pecho se abriera de golpe con un soplo que se podía haber escuchado en el apartamento contiguo, se convulsionó todo su esqueleto. El corazón latió de nuevo. Reanudó penosamente sus funciones. Se casaron en Gibraltar por el rito protestante y en París por el rito católico. Carolina tenía 31 años. Con 32 tuvo a su primera hija, llamada Carolina, y con 33 a su hijo Carlos. Con solo 7 meses de vida, el 11 de noviembre de 1854, el pequeño murió por las fiebres tifoideas. Epitafio a un niño. Duerme, niño, el sueño blando en esta cuna escondida, aunque tu madre llorando, por tu existencia clamando, quiera volverte a la vida. Porque en la noche sombría de nuestra vida ilusoria nos has de encontrar, alma mía, a la luz del eterno día que has encontrado en la gloria. Más adelante tuvo una segunda hija a la que llamó Matilde. El 9 de junio de ese año, Horacio Perry tuvo que ir a Londres por cuestiones de trabajo. Y al poco sus 2 hijas, Carolina de 20 años y Matilde de 12, enfermaron de sarampión. El 6 de julio, 6 médicos estaban en casa de los Perry. La hija mayor estaba peor según su madre. Los médicos dijeron que no era para tanto, pero ella sentenció: dentro de media hora va a estar muerta. Y así fue. La madre enloqueció. Se intentó arrojar por el balcón. Se abrazaba a su hija sin vida. Se cortó sus largos tirabuzones y los dejó junto a la muerta, pidiendo que la enterraran con ella. Una biógrafa cuenta: corría demudada de un lado a otro de la alcoba, golpeándose en los rincones como un pájaro asustado. Adornó de joyas al cadáver, a la que ordenó embalsamar, pues ya hemos dicho que tenía pánico al enterramiento prematuro, y convenció a las monjas clarisas del convento San Pascual, en el Paseo de Recoletos de Madrid, para que colocaran el cadáver en un armario de la sacristía. En el exterior puso un cartel: prohibido tocar este sagrado tesoro. Pertenece a Carolina Coronado y Romero de Tejada. Horacio Perry, al volver de casa, se encontró a su hija mayor muerta, la pequeña sola en una habitación y su mujer demente. Pero su obsesión por la muerte se intensificó tras el fallecimiento de su esposo en 1891.
llegando a embalsamar su cuerpo y mantenerlo en casa, refiriéndose a él como el silencioso o el hombre de arriba. Se dice que vivió durante 20 años junto al cadáver, insepulto, vestido de levita, momificado y con una capilla ardiente en su mansión de Mitra en soledad, sin separarse ni un solo día en los 20 años transcurridos hasta que Carolina murió el 15 de enero de 1911, sola, pobre y loca. Esto me recuerda, en esas asociaciones locas que hago de vez en cuando, a Miss Havisham de Grandes Esperanzas de Charles Dickens, una mujer que, abandonada en el altar y muerta de dolor por el amor perdido, decide vivir en su decrépita mansión con el mismo vestido de novia, que se iba rayendo con los años, un pastel de boda momificado y el salón preparado para la celebración lleno de telarañas. Y esa mujer había decidido vivir así para los restos, como si se hubiera detenido el tiempo para ella. Seguro que si Charles Dickens hubiera conocido a nuestra poetisa, le hubiera escrito una novela, o tal vez Edgar Allan Poe, que también escribió sobre los enterramientos prematuros. Amistad de la luna. Esa oscura enfermedad que llaman melancolía me trajo a la soledad a verte, luna sombría. Ya seas amante doncella, ya informe negro montón de tierra, que en forma bella nos convierte la ilusión. Ni a sorprender tus amores mis tristes ojos vinieron, ni a saber si esos fulgores son tuyos o te los dieron. Ni a mí me importa que esté tu luz viva o desmayada, ni cuando te miro sé si eres roja o plateada. Yo busco tu compañía porque al fin, muda beldad, es tu amistad menos fría que otra cualquier amistad. Sé bien que todo el poder de tu misterioso encanto no alcanzará a detener una gota de mi llanto, mas yo no guardo consuelos para este mal tan profundo. Fijo la vista en los cielos, porque me importuna el mundo. Vergüenza del mundo es si tiene mi pensamiento que ir a buscarte a través de las nubes y del viento y llevar hasta tu esfera mi solitaria armonía, para hallar la compañía que escuche la pena mía. Mas, pues no me da fortuna otra más tierna amistad, vengo con mis penas, luna, a verte en la soledad. Una vez fallecida, y esta vez sí, su yerno, ordenó colocar a la poetisa en un féretro y en otro el cuerpo momificado de su suegro, y en un vagón enlutado del tren Correo de Lisboa llegaron a Badajoz, donde están enterrados juntos en el cementerio viejo. La verdad es que me cuesta un poco imaginar un vagón enlutado de tren. A ver cómo nos lo representaría esto Víctor Manuel Palomares en su canal Sin Frontera, con tantos vagones de poetas y escritores. En el libro de Ramón Gómez de la Serna, mi tía Carolina Coronado da cuenta de este macabro suceso y por su semejanza dedica uno de sus capítulos al primer romántico de España, a Cadalso el desenterrador. Pero de la leyenda de Cadalso como desenterrador de cadáveres ya hablaré en otro momento. Pero si os interesa este autor, tenemos Las noches lúgubres en Cuentos oscuros, que nos habla de un hombre que quiere desenterrar el cadáver de su amada porque no puede soportar su pérdida. ¿Sucedió realmente? Bueno, quién sabe. Un momento.
Estaba yo ya editando este programa cuando me he acordado de un caso muy extraño que está relacionado con el de Carolina Coronado y por eso quizás notéis que el sonido es un poco diferente. Pero valía la pena de insertar este pequeño paréntesis de otro caso real de amor embalsamado, por decirlo de alguna manera. Y es la historia de Carl Stanzler y Elena Hoyos, que es una de las más extrañas y macabras del siglo XX, llena de obsesión, amor no correspondido y de ultratumba. Carl Tanzler, también conocido como Conde Karl von Cosel, nació en Alemania en 1877. Era un hombre culto con conocimientos en medicina y llegó a Estados Unidos en la década de 1920. Se estableció en Florida, donde trabajó como técnico en rayos X en el Hospital de la Marina de Estados Unidos en Key West. María Elena Helen Milagro de Hoyos era una joven cubano-estadounidense nacida en 1909 en Key West. Era una mujer de gran belleza y provenía de una familia numerosa y de origen humilde. En 1930, Elena fue diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad casi incurable en esa época. Fue llevada al hospital donde Carl Tanzler trabajaba. Desde el primer momento en que Tanzler la vio, quedó completamente obsesionado con ella. Él aseguraba haber tenido visiones de una mujer exótica de cabellos oscuros desde su infancia y creyó que Elena era esa mujer predestinada. El médico hizo todo lo posible para curarla, empleando tratamientos experimentales e incluso remedios caseros. A pesar de sus esfuerzos, Elena falleció el 25 de octubre de 1931 a la edad de 22 años. La obsesión de Tanzler no terminó con la muerte de Elena. Convenció a la familia de la joven para que le permitiera construir un mausoleo en el cementerio de Key West, donde él mismo pagó los gastos. Durante 2 años visitó la tumba de Elena casi todas las noches. Sin embargo, en 1933, Tanzler tomó una decisión aún más perturbadora. Robó el cuerpo de Elena del mausoleo y lo llevó a su casa, donde lo preservó y restauró lo mejor que pudo, utilizando una mezcla de cero, yeso, alambre, ojos de vidrio y cabello real de Elena que su madre le había dado. Tanzler convivió con el cuerpo durante casi 7 años, durmiendo con él en su cama, hablando con ella e incluso bailando con el cadáver. En 1940, la hermana de Elena, Florinda, se enteró de que Tanzler había estado viviendo con el cadáver y contactó a las autoridades. El médico fue arrestado y el cuerpo fue examinado por médicos forenses antes de ser enterrado nuevamente en un lugar no revelado. A pesar de lo macabro del caso, Tanzler no fue condenado por ningún crimen, ya que el estatuto de limitaciones había expirado. Tras el juicio, se convirtió en una figura controvertida, con algunos considerándolo un loco y otros un romántico trágico. Tanzler vivió sus últimos años en relativa soledad y murió en 1952 en Florida. Se cuenta que cuando fue encontrado tenía una figura de tamaño real en su hogar de Elena. Bueno, ya veis que hay biografías
que son tanto o más interesantes que la obra de estos autores. Una de ellas es la de la autora de hoy, Carolina Coronado, pero también José María Panero, Horacio Quiroga, Jack London, Lord Byron o Paul Verlaine. Vaya, unas vidas de novela que hacen que la mía parezca aburrida. Y menos mal, que siga siendo aburrida. Si os ha gustado este programa, me podéis regalar un like, os podéis suscribir, dadle a la campanita para que sepa que estáis vivos en vuestros sepulcros y que no se os escape ningún cuento oscuro más escurridizo de lo normal. Comparte para esparcir mis macabras creaciones por todo el orbe, comenta y manifiéstate antes de que caiga tierra sobre vosotros. Y si realmente te ha gustado mucho, me puedes ofrecer un óvulo en el Supergracias de YouTube o invitarme a un café en cualquier plataforma en que estés escuchando esto para que mis nervios estén alerta y no me ponga catatónica perdida. A cambio os daré un mordisco beso entre los omóplatos. Sé que es difícil, pero si me propongo os lo arreo. Y os dedicaré el próximo audio o vídeo. Depende de la plataforma en que me veáis o escuchéis. Recordad que además de iVoox estoy en Spotify, YouTube y Rumble, donde ya me he ganado 2 céntimos. Será mejor que no me lo gaste todo en el mismo sitio. Aunque, la verdad, es en YouTube en el único sitio donde me he ganado alguna perrilla chica. Eso sí, con ayuda de Nelson Díaz, mi mecenas predilecto. En fin, yo me voy a dormir porque me está entrando una flojera muy grande y a veces hasta me puedo quedar silenciosa y todo. Pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.